La semana pasada, conforme a la carta de Burra, vimos algunos de los valores que dan significancia a un monumento. Y en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte. Pero antes, recordemos lo que decía Cesare Brandi con relación a el monumento. Recordarás en su teoría que él menciona que un sitio es más que lo físico, que no solamente está condicionado por lo estético o por la forma, sino también por lo que yace detrás de él, por la historia, por el simbolismo. Y eso concuerda con lo que dice Marina Weissman acerca de que los valores que vamos a reconocer van más allá que los que se derivan únicamente de la forma de la expresión de la imagen. Pues bien, entonces, con ese preámbulo, hablaremos hoy día de los valores arquitectónico urbano, artístico estético y tecnológico científico, pero quiero que los entiendas relacionándolos con los otros tres que vimos en la sesión anterior, el histórico, el espiritual y el sociocultural. Bien, en las clases de historia que hemos llevado anteriormente te dije que a un edificio que tiene historicidad no lo puedes evaluar únicamente guiándote por principios de composición de arquitectura moderna. La simetría, la expresividad, el ritmo, porque no los vas a encontrar de la misma manera en que en los edificios contemporáneos. ¿De acuerdo? Sin embargo, también te he dicho que un edificio de arquitectura moderna puede ser considerado de significancia cultural y planteado para ser conservado. Entonces, lo que te estoy tratando de explicar es que si bien sea, si es un edificio moderno, lo puedes evaluar, puedes identificar ciertos principios de composición a los que tú estás acostumbrado en taller. Pero si es un edificio anterior a la época republicana o de inicios de la República, definitivamente vas a encontrar otros códigos propios de la época, con lo cual reforzamos lo que dice Brandi. No podemos desligar el periodo, la época, la historia de la forma del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, el valor arquitectónico urbano viene relacionado con la historicidad porque el edificio, a través de su lenguaje y sus elementos arquitectónicos, expresa lo representativo de una sociedad y de una época, especialmente si es que hay un estilo que se puede identificar como influyente, ¿ya? Entonces, en sus elementos arquitectónicos, ¿recuerdas? El elemento constructivo, el estructural y el ornamental, hay una riqueza que nosotros debemos identificar. También puede ser por la planta, por la tipología del edificio o del sitio, una calle muy estrecha, por ejemplo, que tiene el típico trazado de damero, como en el caso del centro histórico, que ya no está presente en las calles actuales, que es un testimonio o una evidencia de una época que sucedió. Las calles se hacían de esa manera en aquella época porque no habían vehículos. Ah, las casa-patio solariegas, por ejemplo, que tienen el patio organizador como se construía en aquellas épocas del virreinato, o que posteriormente en la época republicana prescindieron de ese patio central y al estar influenciadas por tendencias ya no españolas, sino francesas e inglesas, adoptaron otra organización espacial y funcional. Los conventos que antes tenían tanto protagonismo como el que tú ves ahí en la imagen, por ejemplo, me parece que es de la Iglesia de la Merced, sí, es de la Iglesia de la Merced, los conventos, por ejemplo, que tenían
características de organización tipo claustro y esas parroquias o templos con esa nave tratando de hacerse como la de Cruz Latina, pero limitadas por el sistema constructivo del adobe. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos desligar la historia de la arquitectura y tampoco de lo constructivo. El valor y tampoco de la ciudad, la relación que tiene, por ejemplo, el templo en aquellas épocas y también para la actualidad, porque eh, la mayoría de peruanos practican la religión católica. ¿Ves? Entonces, para identificar el valor arquitectónico urbano, primero debemos ver en los criterios la relación que tiene el sitio, el edificio. Hemos dicho sitio puede ser una calle o puede ser un edificio con el entorno urbano, el entorno que lo rodea, la relación que tiene. Esa relación puede estar dada a través del espacio público, a través de los retiros, a través del perfil de la edificación, la altura, los colores, las vías de acceso, el valor que tiene esa tipología, como te dije antes, quizá una tipología que ya no se utiliza actualmente. Por ejemplo, ¿recuerdas tú que en el neoclásico comenzaron a aparecer, en el neoclásico y en el neogótico comenzaron a aparecer los museos, las bibliotecas, y le quitaron protagonismo al templo, por lo que el templo dejó de ser producido en aquellas épocas y empezaron a aparecer otras tipologías? Bueno, el valor que tiene esa tipología, la trascendencia que tiene su uso, que nos lleva a hablar también del valor de uso. El valor de uso, el valor de uso, te digo, viene dado por el sentido del uso que tiene para satisfacer una necesidad material. Ya, por ejemplo, una edificación republicana que ha trascendido el tiempo y que todavía sigue siendo utilizada por la población actual. Tiene un valor, definitivamente, como decir, esa función, ese espacio, digamos, ha pasado de época en época, casi como que es, pues, digamos, ¿cómo te diría? Bueno, es que la misma palabra trascendente lo dice, ¿no? O sea, pasa de época en época y comenzó siendo, pues, un almacén, de repente, o comenzó siendo, por ejemplo, una sala de reuniones de la época de inicios de la República, continuó siendo una sala de reuniones y sigue siendo útil para la sociedad actual. Es lo que llamamos el valor de uso. Bueno, que te digo que no solamente nos podemos encasillar en estos 6 valores, vas a encontrar varios: valor afectivo, valor de uso, valor económico y otros más valores que incluso sumándose le dan más contenido de significancia a ese sitio. La organización de los espacios, como te dije antes, también podemos ver esa manera de organizar de las casas patio o la vivienda compacta de influencia francesa, por ejemplo, de inicios de la República o la organización de la planta basilical que tienen los templos. Si se trata de arquitectura moderna, por ejemplo, también podemos hablar de organización radial, cómo se organizan estos espacios, la relación que hay entre sus elementos, te vuelvo a repetir, elemento constructivo, elemento ornamental y elemento estructural, y finalmente los aportes arquitectónicos que ha dado esa edificación a la actualidad. Cuando hablamos del valor artístico estético, lo puedes encontrar como valor artístico o también lo puedes encontrar como valor estético. En este caso yo los he juntado, digamos que va a ser un valor artístico estético, ¿ya? Pero se refieren esencialmente a lo mismo, las influencias estilísticas de una riqueza tal pues que despierta placer, eh, agrado en la mayoría, en el público, por las relaciones que hay entre sus elementos, por sus proporciones, por sus códigos, por su forma, por el mensaje que hay detrás.
el público tiene aprecio. Entonces, cuando hablamos de arte, pues, yéndonos a la definición de arte, hay una técnica y también hay algo que comunica, que expresa. Una técnica como por ejemplo el hierro forjado, el trabajo en la madera tan exquisito que se dio, por ejemplo, en las casonas que rodean el centro histórico, como por ejemplo la que tienes ahí en la imagen, es la casona Urquiaga. El, las molduras tan trabajadas en yeso con técnicas que incluso algunas se pueden haber perdido, quizá como la técnica tradicional de hacer vitrales, la técnica medieval de hacer vitrales, por ejemplo, digamos. Definitivamente nosotros cuando vemos esos detalles nos despierta un cierto agrado, como te digo, un placer. Por lo tanto, está vinculado con la estética, la disciplina que estudia la belleza. Y en el caso pues de edificaciones históricas, esta belleza está relacionada con esa proporción, que incluso puede ser la proporción áurea, esos detalles, como te digo, am, el trabajo tan fino, como por ejemplo acá tú ves en el lado inferior derecho, el balcón del Teatro Unión, que está en el Jirón Unión del Teatro Ateneo, el antiguo Teatro Unión, y esa moldura, bueno, no se aprecia bien ahí detalladamente en la fotografía, pero esa moldura, ese querubín que está tallado en la parte superior del vano, reflejando una influencia de Art Nouveau. ¿Te acuerdas del Art Nouveau? Esa corriente que dejó de mirar hacia el pasado para comenzar a explorar inspirándose en la naturaleza. También llegó al Perú, ¿ves? Entonces, para identificar o para tener criterios para reforzar el valor artístico estético, hablaremos de la influencia estilística en los elementos. Lo bonito de esto es que el arte es original, es auténtico. Y por más que una casa haya tenido influencia, por ejemplo, del Art Nouveau o influencia del Barroco, no es igual al que viene de Europa. Primero que nada por los materiales. Los materiales que llegaron son, los materiales que hay acá son diferentes a los que hay en Europa. En segundo lugar, porque la manera en que se entendió el barroco, por ejemplo, aquí, no fue el resultado de un proceso de varios siglos, como en el caso de Europa, que pasó por el Renacimiento, por el barroco, perdón, por el Renacimiento, por el barroco, por el rococó, durante varios siglos, 400, 500, manierismo, ¿te acuerdas? Acá no. Cuando llegan las colonias, por ejemplo, el barroco era lo que estaba predominando en Europa, en España, ¿no? Y como que eso pues llega aquí y corta radicalmente con la cultura andina, autóctona. Entonces el barroco va a ser más por imitación en sus principios y se van a desarrollar además escuelas con una arquitectura regionalista trujillana que se diferencia de la cajamarquina, de la arequipeña. Entonces, hablaremos de una influencia estilística. Como me decía mi maestro, el arquitecto Marmanilo, no hablamos de un estilo puro, sino de una influencia estilística. Y hay que ser observador, pues, en esto. Y también tener un gusto por el arte, los principios de diseño. Y acá recalco, no puedes evaluar a una obra virreinal o de inicios de la República con la misma matriz o con la misma criterio que, que a la obra moderna. Porque tienes que recordar, tienes que necesariamente no lo puedes divorciar o desligar de la historia. Tienes que recordar que cuando apareció la Bauhaus y apareció el de Style y apareció el racionalismo en la arquitectura, los principios, el ornamento y delito de Adolf Loos, el edificio comenzó a prescindir de los ornamentos y lograba su belleza más por la funcionalidad y por la expresividad de las texturas, las superficies, el manejo de los colores. Entonces ahí no puedes hacer competir a un edificio histórico donde predomina el diseño por ornamento al otro donde predomina el diseño por utilidad. ¿Te das cuenta? Entonces a los dos tienes que evaluarlos diferente. En los dos van a haber principios de diseño. La expresión plástica, mientras que en el edificio histórico pues está más relacionado con las bellas artes,
En el edificio moderno está más relacionado con la abstracción. Los dos son bellos. Te vuelvo a repetir, una obra moderna de 1950, por ejemplo el Coliseo Cerrado Gran Chimú, también puede ser considerado para ser defendido y conservado. La escala e impacto visual, vuelvo a repetir, el público se identifica con este edificio, siente una atracción por él, nos genera placer. Por ejemplo, entramos a una iglesia y así no seas cristiano, ves el tratamiento que tiene las superficies, ves el tratamiento, las molduras, las pinturas, lo que hay, todos esos detalles nos generan impacto visual y también por el tamaño que tiene. Una casita pequeña en una calle no es igual que una casa, una parroquia que supera los 20 metros de altura aquí en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esa relación entre la escala, el espacio público y si te das cuenta, lo artístico, estético también está relacionado con lo arquitectónico. Y llegamos al último de los valores de esta sesión, el valor tecnológico científico. La carta de Burra lo denomina valor científico, pero también lo puedes encontrar como valor tecnológico. Bueno, lo he juntado en los dos porque al final hablamos de técnicas constructivas, materiales que se utilizaron de cierta manera con cierto ingenio en su momento para solucionar problemas estructurales y de esta manera hacer que el edificio no solamente sea bello y funcional, sino que también sea estructuralmente viable. Por ejemplo, yo te he contado este caso, la técnica de la iglesia La Merced, de desarrollar arcos de medio punto, pero en lugar de hacerlos con piedras dovelas hechas de ladrillos, lo hacen con adobe. Las cubiertas, utilizando el adobe y la cubierta para aligerar, la cubierta que se hacía con madera en el caso del gótico o con piedra en el caso del románico, aquí se hace con quincha. Definitivamente hay un valor ahí. El constructor que lo hizo, el alarife, que pensó en esto, cómo logró aprovechar el material de su entorno para hacer algo parecido a lo que hay en Europa, pero solucionándolo de otra manera. ¿Ves? Por eso también está limitada las dimensiones de las parroquias aquí, porque el adobe tiene sus limitaciones, pero de todas maneras mira cómo se logra dar esa monumentalidad. Y en lo moderno también podemos rescatar innovaciones que ya no se utilizan, que son precisamente auténticas, propias, representativas de ese sitio. Por ejemplo, en el Coliseo Cerrado Gran Chimú, ese sistema constructivo, esas placas de concreto tan características que tiene y que sujetan el perímetro del edificio. Para evaluar esto, los criterios que vamos a utilizar son la tecnología, como te repito, y los sistemas constructivos. La autenticidad que tiene ese sistema constructivo y hasta podríamos hablar también de la innovación constructiva y originalidad, como ya te expliqué. Cómo es que el constructor, el arquitecto o el alarife, dependiendo de la época, resuelve ese problema. Podemos hablar también de la historicidad del material, por ejemplo, el pino Oregón, que ya no se utiliza actualmente con la misma fuerza como se hacía en el pasado. Ese material tan histórico. El pino Oregón que llegaba del intercambio entre este territorio y otros, ¿de acuerdo? Y finalmente hasta aportes tecnológicos sistemas constructivos que se hicieron en esa época y que incluso siguen siendo vigentes o que se pueden rescatar para la actualidad, como por ejemplo las chicras de Caral, que te digo que se están estudiando para hacer edificaciones, módulos de vivienda, inspirándose en esa técnica constructiva prehispánica desde Caral, de hace más de 5000 años, desde ahora. ¿Qué te parece? Entonces aquí, para tu trabajo progresivo, escalonado que estás haciendo, vas a tener que desarrollar estas actividades, así como las preguntas que te puse en la sesión pasada. No, no es un cuestionario, ¿ya? Sino que son pautas. Son pautas. Toma estas pautas para el estudio que estás haciendo de tu sitio de valor, ¿ya? Y para la memoria descriptiva, para las presentaciones que estás haciendo, no tienes que responderlas en este orden, ¿ya? No tienes que responderlas así.
igual que las preguntas, son para que te ayuden a encontrar el valor histórico, para que sepas qué es lo que debes buscar, identificar dentro de las reseñas históricas. De la misma manera, para que puedas presentar, evidenciar el valor arquitectónico urbano, el valor artístico estético, guíate de estas pautas. Primero que nada, empieza por identificar los datos generales del sitio. Me refiero a la ubicación, localización, al entorno, los equipamientos, las vías, la situación legal, los propietarios, los linderos, las áreas. Todos los datos generales que tú necesitas cuando haces un estudio de casos también se aplican aquí. Necesitas los planos y los detalles, elevaciones, planos. Esto es para cualquier estudio que tú hagas, no solamente para el que estás haciendo en este curso, sino para cualquiera. Necesitas siempre hacer un levantamiento planimétrico. Bueno, en este caso de la pandemia no se puede visitar el monumento in situ, el sitio de valor, el sitio de interés in situ. Pero yo te he dado unos documentos. En esos documentos quizá puedes, algunas imágenes ahí que están en JPG te sirven como plantilla para trabajarlo en el CAD, tener los planos, los detalles que se puedan conseguir. Necesitas tomar bastantes fotografías. Esto cada vez que vayas a un sitio de valor tienes que mostrar evidencia, fotografías y realizar un portafolio. Las fotografías tienen que estar codificadas. ¿Ves? Vas a identificar los estilos influyentes y sus elementos constructivos, ornamental, estructural. Clasificar con detalles gráficos estos elementos, o sea, dibujarlos, representarlos, ponerles un código. Y más adelante vamos a hablar de las patologías que afectan a un bien, así que también esos daños, esos deterioros, no solamente lo bonito que se encuentra en el edificio, sino también lo deteriorado, lo afectado, lo dañado. Hay que hacer un registro visual de eso. La mejor manera es a través de una ficha de registro documental. Yo te voy a juntar ahí en el aula virtual modelos de fichas que ya las puedes ir desarrollando, trabajando, creando, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, Ecuador tiene su modelo, el Perú tiene su modelo, acá en el curso hemos trabajado también un modelo de ficha, pero todas coinciden y deben tener ese contenido, ¿ya? Ese contenido que tú ves ahí. Básicamente, las fichas registran dos partes. Identifican los elementos del sitio de interés, que puede ser el edificio, la calle, el espacio público que se quiere valorar, que tiene significancia cultural, y también identifican y registran los daños, afecciones y patologías que están presentes en ese sitio. Entonces, básicamente son cuatro fichas. Dependiendo de cuántas se obtengan, pues, pueden ser 50, 100 fichas. Para el caso de nosotros que estamos trabajando, no te asustes. Para el caso de nosotros aquí en seminario de conservación o en conservación, no es tal cantidad. Pero quiero que sepas que cuando se hace unos estudios, pues las cantidades de fichas que se generan son bastantes. Una ficha general, por ejemplo, donde se ubica, como te digo, se dan todos los datos para la identificación primaria de ese bien, ubicación, la tipología, las áreas, la situación legal, todo lo que tú ves ahí. Hay una ficha de exteriores para las fachadas y una ficha de interiores, porque el bien no solamente es lo que se ve por fuera, sino también lo que está por dentro y también la historicidad y el simbolismo que hay. Entonces estas fichas nos ayudan a reforzar esa historicidad y ese simbolismo. Y finalmente, todos los daños y patologías que se van a encontrar. Aquí en esta parte es cuando, por ejemplo, trabajas por sectores, tomas fotos, localizas el área afectada, haces y muestras evidencia visual. En todas las fichas siempre tiene que haber evidencia visual. ¿Ves? De esta manera, entonces, tanto con los valores histórico, emocional, sociocultural y los arquitectónico urbano, artístico estético, científico tecnológico, más los valores económicos, valor de uso, valor afectivo, con
todo esto que tienes como evidencia aquí, el, quien está trabajando en el staff de conservación y restauración muestra un informe, ¿de acuerdo? Y con esto sostiene y defiende por qué ese sitio tiene que ser conservado. ¿Listo? Esa es la importancia de los valores que hacen a un monumento. Nos quedamos aquí por esta sesión y vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar ya en las siguientes semanas con tu sitio de interés, tanto en seminario de conservación como en conservación arquitectónica. Seguimos en contacto entonces.